de amor me llenó el alma y me consoló, secó todas mis lágrimas, me dijo no mires atrás, solo sígueme, siempre aquí estaré. Jesús, tú eres mi paz, esa paz que el mundo no da. Por mucho tiempo la busqué, mas no la hallé. Jesús, yo solo en ti la encontré. Que el Señor les bendiga, amadas hermanas. Para nosotros es una gran bendición hoy poder estar aquí frente a ustedes, pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que hoy nos dé la bendición de poder hablar de su palabra y que esa palabra sea de edificación para sus vidas. Que el Señor les bendiga a cada una, hermanas, que se han tomado el tiempo para estar en sus casas y poder ver este servicio virtual de damas, esperando que sea de mucha bendición para ustedes, ¿verdad? Que sea el Señor quien lleve pues ese mensaje a cada corazón necesitado. En este momento, ahí donde están, yo les voy a hacer una invitación para que podamos orar y pues así poder compartir la palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Padre amado, en esta hora te damos las gracias, Señor, por este momento en el cual tú nos permites, Papito Santo, de poder estar, mi Dios, frente, Papito amado, a cada una de mis hermanas a través de estas cámaras, Papito Santo. Te suplicamos que tú pongas la gracia, Señor, en nuestra boca, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, para trasladar la palabra, Señor, de una manera adecuada, Señor, y que puedan recibir la palabra, Señor amado. Mis hermanas ahí donde están, Señor, bendecimos sus vidas, sus casas, Señor, bendecimos sus familias, Papito. Toma, Señor amado, cada vida, Papito Santo, y cada necesidad, Señor, y que la palabra que hoy, Señor, van a recibir, Papito Santo, pueda llegar al fondo de su corazón, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, y que puedan poner, Señor, esa palabra por obra, Papito Santo. Llegará esa palabra, Señor, y cumplirá el propósito por el cual tú la envías, Papito Santo. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Papito Santo, por este momento, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Amén. Pues hoy somos la iglesia de Ebenecer Norte en el servicio virtual de damas. Hoy nuestro tema es nacidos para servir. Vemos en Marcos 10:47, ese es el Nuevo Testamento de la versión Arcas Fernández, dice: porque así también el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en pago de la libertad de todos los hombres. O sea, el Señor Jesucristo, a pesar de ser nuestro Creador, nuestro Dios, el Todopoderoso, vino a la tierra y vino a servirnos a nosotros, a servir, aún se vino a ser tan pequeño como una creación. El Creador se hizo creación. Y no solo suficiente humillación hubiera sido esa, sino que todavía sí nos vino a servir. Entonces, dice la palabra que nosotros debemos parecernos a Cristo, ¿verdad? Entonces, una de esas, de las cosas en las que nos debemos de parecer a Él es en servir. Que no sea poco, pues, no tomemos en poco el servir, porque para eso hemos sido llamados a través del Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros como hijos de Dios siempre vamos a tener el llamado a servir en la vida cotidiana. Porque ahora podríamos decir, pero ¿y cómo vienen a hablar de servicio si no estamos yendo a la iglesia? Si hoy no tengo que hacer nada, no puedo llegar a la iglesia a servir, ¿verdad? Pero lo tenemos que hacer. Nosotros somos llamados a servirle al Señor en nuestra vida cotidiana. En otras palabras, dice tener una actitud humilde y servicial, constante, buscando honrar a Dios en todo lo que pensamos
hacemos y decimos. Y esto no es solamente alrededor de nosotros, con las personas que están alrededor de nosotros, sea fuera de nuestra casa, sino que ahora principalmente adentro de nuestra casa. Entonces, debemos, dice, servirle al Señor en las grandes y pequeñas cosas de nuestra vida, ¿verdad? Cuando todos nos miran, pero también cuando nadie nos ve. Adentro de la casa nadie nos ve. Incluso aún, y yo siempre he pensado, ¿verdad?, que lo que hacemos muchas veces no se mira. La limpieza que hacemos, todo lo que nos tardamos limpiando, ordenando, ¿verdad?, lavando, tendiendo, todo lo que hay que hacer, no se ve. Pero cuando no hacemos una cosa, esa sí se ve. Si usted lo único que hizo fue no lavar trastos, se mira que eso no se hizo, ¿verdad? Si usted lo que no hizo fue barrer, se mira lo que no hizo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de hacer, aunque nadie nos esté viendo, aunque nadie nos esté diciendo, bravo, qué bueno que lo hiciste, ¿verdad? Pero nuestro deber es servir, ¿verdad? Y también dice, servir en la iglesia, pero también en nuestro hogar, ¿verdad? En nuestra casa. Y ahora mi hermana les va a hablar sobre una de las condiciones para poder servir, ¿verdad? Y una de ellas es ser libre para poder servir. Amén. Éxodo 5:1 dice, después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebren fiesta en el desierto. Amén. Pues aquí miramos, ¿verdad?, de por qué nosotros ser libres. Y lastimosamente, pues en este tiempo, libres para servir, ¿verdad?, como que no cabe en el momento, ¿verdad?, ser libres para servir, pero definitivamente este es un momento en el cual nosotros, el Señor nos permite guardarnos en casa para que podamos servirle a los nuestros. Amén. Quizás en el tiempo anterior nosotros pudimos servir aquí, que esta pues es la casa donde nosotros nos alimentamos, pero ahora de ese alimento que nosotros recibimos aquí, ahora lo trasladamos a la casa, ¿verdad? De qué manera nosotros servimos ahora al Señor, nos observa a nosotros viendo cómo servimos a los nuestros en la casa. Amén. Entonces, cada cosa, como lo mencionaba usted, que hacemos, pensamos, decimos, de qué manera ahora nosotros lo estamos trasladando a la casa, ¿verdad? Cómo atendemos a los nuestros. Definitivamente que sí cuesta un poquito. Cuesta porque es donde no se ve el servicio, por decirlo así. Y aquí muchas veces nos encontramos, es decir, con el faraón, ¿verdad? Y podemos ser hasta nosotros mismos. Porque ya sea que nosotros nos irritemos con el mismo servicio que nosotros realizamos, con los nuestros, o haya un faraón, ¿verdad? Puede ser uno de nuestros hijos, puede ser nuestro esposo, y de que ponga pues un tropiezo o un stop a ese servicio que pues nosotros tendríamos que realizar, o quizás en este momento nosotros no lo estemos viendo como un servicio, sino que estamos viendo a diario, pues nosotros nos levantamos con una rutina, con una carga, ¿verdad? Con una carga, o es decir, algo como que ya está programado en nosotros, ¿verdad? Yo hice ayer esto, hoy me toca hacer lo otro, entonces ya estamos programadas, es decir, como hermanas, como mujeres, como esposas, es decir, para hacer lo que hacemos a diario. Entonces, podría ser de que no estemos viendo ese servicio nosotras, sino que está siendo cargoso. Pero en este momento, por eso es de que nosotros decimos ser libres para servir. Porque si nosotros no somos libres y hay algo que nos esté afectando y nos esté dañando aún en nuestra propia casa, entonces tenemos que despojarnos para poder entregar ese servicio al Señor, y que los nuestros vean que nosotros los atendemos a ellos como que estuviéramos sirviendo al Señor, como lo dice un versículo, ¿verdad? En la palabra. Amén. Entonces ahí dice en Éxodo 5:9, recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Yo entiendo aquí, ¿verdad?, que el faraón lo que quería era recargar a la gente que trabajaba con él, es decir, esclavizándolos más, para que ellos no realizaran lo que tenían que realizar, que era el servicio para Dios. O sea, es decir, ellos estaban trabajando en lo secular,
pero el faraón lo detenía, porque ya había llegado el momento de esa libertad, había llegado ese momento de que lo fueran a alabar, que le fueran a servir, que le fueran a hacer fiesta. Y es aquí donde se ve en el principio, en el versículo anterior, de que se le dice que le vayan a celebrar fiesta, ¿verdad? Entonces él quiere cargarlos más, porque en medio de esas cargas no se puede celebrar fiesta. En medio de cargas no se puede servir. Con gozo. ¿Verdad? Con gozo no se puede. Entonces, él aún ya tenían trabajo. Y hace el Señor, es decir, Dios ya les había mandado a decirle que iban a salir, es decir, iban a salir de esa esclavitud, por decirlo así. Pero él quería recargarlos más para que aún no salieran. Entonces, a veces eso nos pasa en las casas. Nos ocupamos tanto de que no logramos ver más allá y es decir, que nuestros ojos se nos abran un poquito. Bueno, si yo no estoy solo por estar aquí en la casa, yo estoy sirviéndole a los míos también, porque no sé si en Cantares, si no estoy mal, dice de que a la viña también tenemos que cuidar una viña que es la nuestra. O sea, cuidamos la viña ajena o nos dedicamos al trabajo en lo secular y no cuidamos lo que nos pertenece, lo que realmente, por lo que nos van a pedir cuentas por ello. Allá en Éxodo 5:17 dice, mas él dijo, sois perezosos, muy perezosos, por eso decís, déjanos ir a ofrecer sacrificio al Señor. Es decir, cuando nosotros le servimos al Señor para la gente de afuera, nosotros somos perezosos, nosotros no tenemos nada que hacer, o sea, no tenemos ocupación en nada, ¿va? Y yo creo que en algún momento nos ha pasado, aún con los mismos de nuestra casa, ¿verdad? Nos pasa y nos dice, y para la iglesia otra vez, y nos piden la comida a veces en ese momento, ¿verdad? Nos piden comida como quien dice, puros faraones, ¿verdad? Nos piden y nos dicen, ¿y la comida? O no hiciste comida, bien, ahí está, solo para que se sirvan, ¿verdad? Pero llega que ese momento como que lo quieren ocupar a uno para que no le sirvan al Señor, ¿verdad? Vaya, en este caso hay cositas de que se salen es decir, al encuentro de nosotros, por decir, como lo hablábamos, como cargas, entonces para que nosotros en el momento no podamos atender bien a los nuestros también. Entonces, volviendo a lo mismo, ¿verdad? Lo que dice la gente cuando le servimos al Señor y en el momento pues que nos congregamos y pues que primero Dios nos vamos a congregar luego y volvemos a nuestro servicio que teníamos, para la gente de afuera es loco lo que nosotros hacemos, o sea, no sirve. O sea, para ellos la mente de ellos todavía es natural, entonces nuestra mente fue, es decir, renovada y ya no vemos de la misma manera en que ellos miran. Entonces para nosotros el servirle al Señor es entregarnos, es imitar a lo que Él nos dejó, ¿verdad? En sus mandamientos, es decir, Él se vino a ser pequeño, sirviendo menos que los demás, sirviendo, dándonos un ejemplo para que nosotros igual de esa manera vengamos y sirvamos. Amén. Porque no podemos nosotros venir a ser servidos si aún la palabra nos dice de que Él vino a servir. Amén. Él vino a ser un ejemplo para nosotros. Y mi hermana me venía algo a la memoria, ¿verdad? Amén. Que hay tal vez muchas personas que son profesionales y ahorita no están ejerciendo su profesión. Por lo menos tal vez una doctora o una abogada, doctor o abogado, ¿verdad? Ajá. Pero que no está ejerciendo su profesión y que entonces puede el enemigo ponerle en la memoria que está perdiendo el tiempo porque está en su casa. Exacto. Y no lo ve como una bendición que el Señor le está dando, una oportunidad para poder servir a los suyos. Porque si es cierto, se preocupa por cumplir su profesión para ayudar a los demás, que es bueno, ¿verdad? Sí. Pero a veces, como usted decía, sirviendo en otras viñas y la nuestra no la cuidamos, ¿verdad? La hemos desatendido. Entonces, también es bueno, pues, que independientemente la profesión tal vez muy elevada, ¿verdad? Un nivel académico alto que tenga y ahora está en su casa, que lo use como tiempo para servir al Señor, ¿verdad? A través de servir a los Amén. Suyos, ¿verdad? Hay formas en las que nosotros podemos, aún a veces experiencias, es decir, en el mismo trabajo,
Yo tuve la oportunidad de asistir por un proceso que tuve con mi hijo, de asistir a la escuela para padres, ¿verdad? Son charlas que le van, pues y a la larga me ayudaron mucho, acompañándolo con lo espiritual, me fueron de bendición. Amén. Entonces, aprendí muchas cosas ahí en el cual pues uno puede ayudar a los de casa, es decir, a nuestros hijos con esposo, es decir, se puede formar un equipo, pero muchas veces los miramos a ellos porque ya hay en nosotros a veces un daño, ¿verdad? Que no nos deja lo que hablábamos ahí, ¿verdad? Amén. Ser libres. Entonces, pero si nosotros tenemos un daño interno, definitivamente no vamos a poder atender a los nuestros. De la misma manera. Sí. A veces nos dicen, mire, haga esto, va a funcionar con su hijo, haga lo otro, va a funcionar, o reúnalos, juegue con ellos, entonces, pero definitivamente no va a funcionar si nosotros tenemos un daño interno. Entonces, sí necesitamos nosotros ser libres para poder servirle al Señor atendiendo a los nuestros. Amén. Que eso es lo que ahorita pues nos ha sucedido y yo lo que veo es que el tiempo se va alargando, como que si no lo alcanzáramos, ¿verdad? Yo a veces me preocupo y Señor, ¿será que yo todavía tampoco he alcanzado lo que tengo que hacer aquí en la casa, ¿verdad? Porque me mandaron a hacer esto y esto, ¿verdad? Porque yo sigo esperando en la promesa que el Señor me roba, la restauración y muchas cosas que a veces se dan en casa, ¿verdad? Entonces, Señor, tú me dices una palabra, yo voy a seguir confiando en esa palabra que tú me has dado, una palabra de restauración, ¿verdad? Pero sí, necesitamos ser libres y si hay algo que creo que pues que sea muy fuerte en esa persona, tendría que buscar ayuda, es decir, ministrarse para que pueda ser libre. Dice, mire, yo no puedo atender a los míos, yo me siento cargada, para mí es fatigoso de verdad el atender a los míos. Puede buscar ayuda. Amén. Y pues la ayuda, pues gracias a Dios, el Señor en su misericordia pues ha levantado hermanas, ¿verdad? Para que puedan atenderle en esa situación. Amén. Y continuando en lo que es el servicio, dice la conducta. Estamos hablando, es decir, sirviendo al Señor, no al hombre. Muchas veces nosotros miramos de que no somos premiados, ¿verdad? Entonces vemos de que nuestro trabajo, nuestro servicio, nadie lo ve, hacemos aquí, hacemos allá, corremos, fuimos, regresamos y pues nos cansamos al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, pero que nadie lo vio, pero hay alguien que sí lo mira. De verdad que es Dios el que recompensa el servicio siempre y cuando nosotros lo hacemos de una manera adecuada. Siendo libres, despojándonos de todo peso, despojándonos de toda carga. El Señor es el que mira el servicio. Amén. Porque siempre nosotros en nuestra mente tiene que estar, Señor, yo te sirvo a ti. Yo no le voy a servir ni a mi esposo. Si yo le sirvo al Señor y mi mente está que es al Señor que yo le sirvo, yo voy a atender bien a mi esposo. Amén. Porque es al Señor a quien yo estoy sirviendo. Si yo estoy pensando que es a Dios quien le sirvo, yo voy a atender bien a mi hijo. Voy a atender bien a mi hija, aunque a veces mal nos vaya con ellos, ¿verdad? Pero los vamos a atender porque hay una mente, es decir, renovada en nosotros. Ya no está afectando lo que ellos nos hagan porque nuestra mente va hacia más allá. Ajá, va más allá, va al Señor definitivamente. Entonces, es el Espíritu. Amén. Es el Espíritu. Eso lo encontramos en Romanos 12:11. Entonces ahí nos habla de que es al Señor a quien nosotros debemos de servir y no al hombre. Amén. Orando en todo tiempo. En primer libro de Reyes 8:28. Definitivamente que la oración tiene que ser en nosotros primordial. Eso es lo primero. Nuestra fortaleza, ¿verdad? Lo primero antes de todo. O sea, vamos a comenzar nuestro día, sobre todas las cosas, lo que tenemos que hacer es orar. Pero a veces se nos escapa. A veces nos levantamos directos, ¿verdad? Hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que hacer... Y nos formamos todo el programa en nuestra mente de lo que tenemos que hacer, pero no pusimos delante de Dios. Ajá. Definitivamente llega el día, la tarde, y no avanzamos porque a veces no ponemos a los pies del Señor lo que tenemos que hacer. No pedimos la gracia, no pedimos la sabiduría, todo esto lo vamos a lograr orando. La fuerza, ¿verdad, hermana? La fuerza sobre todo, o sea... ¿Cómo nosotros vamos a alcanzar si es Dios nuestra fortaleza?
Pero si ese día nosotros nos apartamos y no oramos, es como que pusimos a un lado a Dios, ¿verdad? Y dijimos, bueno, esto yo lo voy a hacer, o sea, soy yo la que voy a hacer. Es Dios el que nos va a ayudar a hacer lo que nosotros vamos a hacer. De esa manera es como nosotros vamos a ir haciendo lo que de verdad tenemos que hacer en nuestras casas. Amén. Agradecidos con Dios por cada cosa que hacemos, según Colosenses 3:17. Si me ayuda, hermana, perdón. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. De verdad que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer con agradecimiento. Volviendo a lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? No cargados. Porque definitivamente si nosotros nos cargamos, ese servicio no va a ser válido delante de Dios. Amén. Las cargas no van a dejar que ese servicio suba. Nos vamos a quedar, es decir, solo haciendo lo continuo y no va a subir ese servicio. Amén. No va acompañado de oración, no va acompañado de agradecimiento. Entonces, ese servicio, es decir, es como un servicio débil, se quedó como un trabajo secular. No va a haber una recompensa No, por eso, ¿verdad? definitivamente que no. Aunque no lo hacemos, pues porque recibamos una recompensa monetaria, ¿verdad? pero sí viene una recompensa de parte de Dios. Amén. Cuando nosotros Amén. servimos con amor. Amén. ¿Verdad? Dice, sirviendo bien con fidelidad. ¿Por qué con fidelidad? Allá en Mateo 25, 20, 21 vemos nosotros y vemos aquella parábola de los talentos, ¿verdad? A uno le entregan 5, le entregan 2, le entregan 1, ¿verdad? Pues en los hogares pues hay diferentes núcleos familiares, por decir así, se conforman de 4, de 5, o de 2, o de 3, ¿verdad? En estos casos que son familias que tienen solo un bebé, o etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos nosotros que con fidelidad, porque lo que nosotros hacemos tenemos que ser fieles, es decir, nos dieron tantos hijos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo vamos trabajando? ¿Cómo los vamos atendiendo? Enfocándolo en lo que son los talentos, ¿verdad? Ahí vemos que a estos personajes les entregaron una cantidad de talentos y los multiplicaron. Es decir, ellos trabajaron, hicieron bien su trabajo. Al final de cuentas lo recompensaron. Amén. Pero también vemos al siervo malo, que no hizo bien muy su trabajo. poquito lo que le dieron, ¿verdad? Tuvo miedo, tuvo temor. Eso es lo que hablábamos al principio. El por qué no ser libres, o sea, el ser libres para poder servir. Definitivamente yo pienso de que no era libre, tenía miedo y su talento lo escondió. Ajá. Entonces eso nos puede pasar a nosotros en nuestras casas. No ver el servicio más allá, no ver el servicio, lo que nosotros realizamos con los nuestros como un servicio. Entonces al final de cuentas a nosotros el Señor nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas y qué hiciste, ¿verdad? Tuve miedo, no hice lo otro. Entonces, pero los que sí de verdad hicieron bien su trabajo, ellos fueron recompensados. Amén. Les entregaron el doble, los felicitaron porque les dicen, bien, siervo fiel, ¿verdad? En lo poco yo te puse y sobre lo mucho tú trabajaste y lograste esto. Es decir, a nosotros nos dan nuestros hijos, juntamente definitivamente con la ayuda de nuestro esposo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con ellos? ¿Cómo los cuidamos? ¿Cómo los atendemos? En este caso yo pienso que tendríamos que, como que llevados a la espiritualidad, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo en la casa con ellos? Ya hablamos de atenderlos. Que los estamos instruyendo. Ya hablamos de atenderlos, de cuidarlos, es decir, corporalmente, por decirlo así. Lo natural. Lo ¿verdad? natural. Entonces ahora en lo espiritual, yo a veces me preocupo porque mis hijos ya crecieron. Y digo, Señor, ¿será que no les enseño a mis hijos? Y me lo van a demandar. Ellos tienen que aprender a diezmar, ellos tienen que aprender a ofrendar, cómo se diezma, cómo se ofrenda. Mire, pues si ahorita no se puede ofrendar bien. Aquí pues están las puertas abiertas para venir a entregar lo que son los diezmos, las ofrendas, y enseñarles de esta manera. Mire, mi hijo, usted recibió esta cantidad y esta cantidad se puede dar de diezmo. Con la palabra se les enseña, ¿verdad? Entonces, y ahí sí, perdón, hermana, y ahí sí volveríamos
al mandamiento del principio, ¿verdad? Que el Señor le dio al pueblo de Israel, donde decía, y estas cosas enseñarás a vuestros hijos. Exacto. Y dice, se las dirás por la mañana, se las dirás por la tarde, al salir, al regresar, en el camino, o sea, en todo tiempo. Hay que aprovechar cualquier circunstancia. Eso quiere decir, porque no quiere decir que yo voy a andar con la Biblia todo el tiempo así y diciéndoles, bueno, repetí, no, sino que en cada circunstancia de la vida nosotros le enseñemos el temor de Dios, le enseñemos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Amén. Y máximo en este momento, ¿verdad? Porque ahí nos habla de que ellos, es decir, cuando iban en el camino, pero cuando a nosotros nos corresponde ahorita estar en la casa, como que tenemos más libertad y podemos expresarnos con ellos explicándole lo que el Señor nos dice en su palabra, es decir, enseñándole los mandamientos que el Señor ha establecido y qué es lo que ellos tienen que aprender, porque es decir, nosotros tenemos que dejar un legado. Con nuestros servicios nosotros dejamos un legado a ellos. Amén. Es decir, mi mamá servía de esta manera, mi papá servía de esta manera. Depende cómo nosotros sirvamos, así ellos van a ser buenos siervos, van a ser siervos fieles. Pero si nosotros no llegamos a la plenitud de ese servicio, no llegamos a la fidelidad exacta realmente, de esa manera, pues que el Señor los guarde, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude mejor a ser fieles. Amén. Para que ellos tengan ese legado de que en nosotros hubo fidelidad para servirle al Señor. Y aún ese servicio, enfocándolo como lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? ¿Cómo servimos al Señor aún en nuestra casa? O si yo solo, por lo menos en mi caso, ¿verdad? O si yo solo me dedico para estudiar, para dar un tema, o si yo verdaderamente le estoy explicando, en mi caso, pues ya solo mi hijo está en la casa, ¿verdad? Ya las demás pues ya formaron su hogar, pero si yo le estoy dedicando el tiempo a mi hijo para inculcarle lo que es la palabra, ¿verdad? Porque a veces tan bonito que es enseñarle a los de afuera, ¿verdad? Exacto. Y a veces lo reciben también y dicen, ay, gracias hermana por lo que me dio, ¿verdad? O por lo que el Señor le puso en su corazón. Sí. Y a veces le explicamos a nuestros hijos y están así como que haciendo malos gestos porque no les gusta, ¿verdad? Que uno los corrija. Y como también no debemos así ser como demasiado... que toda la vida van a hacer las cosas. Bueno, la Biblia dice, aunque no digamos la Biblia dice, pero el concepto de lo que la palabra dice, nosotros se lo instruyamos. Exacto. Entonces ellos van a decir, bueno, mi mamá cuando estábamos en la iglesia, yo la miraba que estudiaba y que oraba, pero ahora que está en la casa, también la miro que lee la palabra, también la miro que está orando, ¿verdad? Amén. Y de qué, volviendo a aquello de la oración que usted mencionaba, ¿verdad? ¿De qué nos va a servir entonces si estamos en la casa? ¿Para qué nos va a servir orar? Pues la oración es como una vitamina que da nuestro espíritu para ser fortalecido, porque es como un cuerpo, ¿verdad? Cuando está débil, una gripe le da bastante fuerte y le puede afectar otras cosas. Amén. Pero cuando un cuerpo está fortalecido, está vitaminado debidamente, entonces aunque las cosas que vengan sean fuertes, no le van a afectar. Amén. O sea, sí le van a afectar en cierta manera, pero se va a restablecer rápido y se va a parar. Así es en lo espiritual, ¿verdad? Amén. La oración nos va a dar la fuerza para poder sobrellevar las situaciones que vengan a nuestra casa. ¿En qué sentido? Bueno, nuestros hijos también están estresados de estar encerrados, ¿verdad? Amén. De no tener la libertad para andar jugando con más, por lo menos así como el mío, que solito, ¿verdad? No tienen con quién jugar. Entonces no tienen quién gastar las energías. A veces no tienen con quién platicar. Es más difícil. Les cuesta a ellos también, para poder sobrellevar esa situación. Que hay veces que les agarra, ¿verdad? Que en un ratito como el que les agarra
que se les cargó las baterías, ¿verdad? Y están encendidos y andan corriendo, brincando, saltando y haciendo y deshaciendo, porque tienen que sacar esas energías. Entonces la oración nos va a dar la sabiduría para nosotros saber cómo poder atender esas necesidades de nuestros hijos, incluso de nuestro esposo, ¿verdad? Porque yo tengo la bendición, como lo he dicho, de no salir a trabajar todos los días, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero pero los esposos, ellos sí tienen que ir a trabajar, ¿verdad? Entonces, poder sobrellevar ese estrés que ellos llevan, ¿verdad? Del tráfico, de las situaciones, de alrededor, de que tienen que soportar y tolerar a más personas que están sin temor de Dios y que a veces el mismo estrés o la misma situación les trae contestar mal o hablarles mal, ¿verdad? Y van así como que cargados a la casa, ¿verdad? Entonces la oración nos va a ayudar a poder atenderlos de una manera, con sabiduría, ¿verdad? Para poder edificar nuestra casa, ¿verdad? Amén, y no decir, ¿qué le dijera yo? Que tal vez miramos, ¿y qué? Ya venís así, que mira que deberías, sino que en una manera sabia, ¿verdad? Ahí sí que sería sabia, porque como decía usted, si él viene estresado, pero si nosotros tenemos la bendición de quedarnos en casa, tuvimos un momento de comunión con Dios, sobre nosotros definitivamente hay una fuerza de parte de Dios, hay sabiduría, o sea, el Señor nos ha rodeado de bendición, de humildad sobre todo, ¿verdad? Y tal vez si en el momento no se puede hablar, entonces, bueno, Señor, voy a esperar el momento, ¿verdad? Llega un momento en que sí se puede hablar, porque sí se puede. Entonces, definitivamente que la oración tiene que ser en nosotros el arma, el arma poderosa en todo momento. Esa oración es, como decía usted, es la vitamina. Sin esa vitamina nosotros no vamos a lograr alcanzar nada, no vamos a tener fuerza, nos vamos a debilitar, el servicio no va a ser fuerte, va a ser débil, es decir, no va a llegar hasta Dios, no va a alcanzar la plenitud que debe de alcanzar. Entonces, servir con humildad, ¿verdad? Según Marcos 9:35. Ahí es donde entra lo que estamos hablando, ¿verdad? Ser humildes, porque hay situaciones que se quieren salir del control. Entonces, pero nosotros como mujeres prudentes, como mujeres sabias, en determinado momento tendríamos que pelear la batalla espiritual, no la batalla con los nuestros, ¿verdad? Porque a veces nosotros también nos queremos salir del control, ¿verdad? Entonces queremos pelear la batalla en lo natural, pero no es así. Entonces hay formas, a veces no todo es batalla, porque tenemos que ser sabias también. Entonces, pero sí, nosotros hemos orado, vamos a alcanzar a comprender y a discernir qué es lo que está pasando. Qué pasa con nuestro esposo, qué pasa con nuestros hijos. Y si este es el momento, que alguien esté pasando por ese momento, pues definitivamente, como lo hablábamos, ¿verdad? Buscar ayuda. Si solas no pueden sobrellevar ese caso, o saben que ya se cargaron y que ya no pueden realizarlo de casa, o lo realizan porque realmente es continuo, somos mujeres de casa y tenemos que hacerlo porque hay que hacerlo. Entonces realmente eso no sería tomado en cuenta como un servicio. Solo está atendiendo, solo está sirviendo como atender a cualquier otra persona. Entonces definitivamente no sería recompensado como un servicio. Amén. Entonces yo creo que este es un momento bien, bien bonito en el cual el Señor nos permite a nosotros para poder servir bien a lo nuestro, ¿verdad? Ahí sí que la gloria sea para Dios. Y todavía no lo hemos alcanzado, el Señor todavía creo que está permitiendo que este tiempo se extienda, ¿verdad? Y pues realmente tenemos que alcanzar la plenitud, porque también lo que vemos es de que el Señor pronto viene y es un momento de servirle a los nuestros. Sí, y de recordar, ¿verdad? Que nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza, aquellos que están, pues sí preocupan en cierta manera, ¿verdad?
que la situación económica está difícil, Exacto. es preocupante, pero no así como que de una vez nos agobie, ¿verdad? Porque nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza, Amén. porque nuestra esperanza está en Dios. Así Nosotros es. sabemos que Él es el dueño del oro y la plata y de Él va a provenir nuestro sustento, ¿verdad? Amén. Entonces, que nuestra paz descanse en esa promesa, ¿verdad? Amén. De que el Señor es fiel. Y ahora vamos a ver algunas de las bendiciones que da el Señor a aquel que sirve. Amén. Gloria a Dios. En primer lugar, debemos de saber que el Señor tiene presente nuestro servicio, dice Hebreos 6, 10 al 11, porque Dios no es justo para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Amén. Ahí está bonito, pero también está de analizar si nuestro trabajo, nuestro servicio estamos haciéndolo con amor, como usted decía, Un ¿verdad? examen. Un examen, una autoevaluación, Algo ¿verdad? así. Porque si nosotros decimos, ay, es que tanto que hay que hacer, que nunca arreglan, que rápido desarreglan, bueno, sino enseñarles, instruirlos, ¿verdad? Amén. Porque tienen que aprender también a colaborar en la casa. No van a estar los hijos solo acostados, ¿verdad? Con el teléfono ahí jugando o viendo televisión y nosotros como que somos trompo, dicen, ¿verdad? Sí. De un lado hacia otro haciendo, ¿cómo no nos vamos a cargar así? Sino que tenemos que también instruir a nuestros hijos que eso también los va a beneficiar a ellos, ¿verdad? Amén. Para que nos colaboren con nosotros. Colaborar. No que nosotros vamos a ser las que vamos a estar acostadas, ¿verdad? Al revés. Y ellos haciendo todo, ¿verdad? Sino que todo tiene su tiempo, pienso yo, ¿verdad? Pero todo para poderlo hacer todo con amor, Amén. ¿verdad? Porque el Señor ve la obra, el trabajo con amor. O sea, ahí da a entender como que entonces el trabajo que no es con amor no es visto por Él, como usted decía. Amén. No va a llegar a Él, Sí. ¿verdad? Y dice en el versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de esperanza. O sea que así como al principio trabajamos e hicimos y servimos con amor, al final, todavía lleguemos así. No cargadas, ¿verdad? No haciéndolo con, es que lo tengo que hacer, ¿verdad? Sino con amor, ¿verdad? Amén. Entonces, así llegar hasta el fin, no solo al principio, ¿verdad? Sino aún hasta el fin. La presencia del Señor restaura el ser integral del que sirve. En 2 de Samuel 6:11 dice, por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-edom, Geteo, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. En primer lugar aquí, Obed-edom dice que quiere decir siervo de Edom. Entonces aquí podríamos ponerlo como figura, ¿verdad? De que es aquel siervo o aquella persona que está sirviendo en lo secular o en lo terrenal, ¿verdad? O en lo o afuera de su casa, afuera de la iglesia. Pero Obed-edom llegó su servicio aún en lo espiritual. Amén, gloria a Dios. Porque aquí dice que en otras casas, por lo menos en el templo de los filisteos, Ajá. cuando estuvo el arca del pacto ahí, trajo juicio, trajo enfermedad sobre el pueblo. Cuando aquel siervo, cuando llevaban el arca del pacto, ¿verdad? Que los filisteos la entregaron a David y la llevaba él de regreso, uno dice, Pérez Usa creo que se llamaba, Sí. tocó el arca y ahí mismo cayó. Amén. Eso atemorizó al dulce cantor de Israel, ¿verdad? Sí. Y dijo, ay, está difícil, ¿verdad? Poder tener el arca del pacto. Mejor dejémoslo en la casa de Obed-edom. Se cree que él era un guardia del ejército de David. Se la dio pensando en que saber qué le iba a pasar a él, ¿verdad?
Pero este varón supo. Bueno, estuvo antes en otra casa donde estuvo bastante tiempo y ahí no pasó nada. No pasó nada. Pero en la casa de Obed-Edom, 3 meses. Y 3 yo lo ponía como figura de estar en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, ¿verdad? Qué bonito. De poder que la presencia del Señor trajera una bendición para su vida. Y como lo que hablábamos, ¿verdad? Porque si las ataduras que tenemos en el alma no nos dejan servir, la libertad que el Espíritu nos dé, nos va a dejar servirle con de mejor manera. Amén. Donde van a ser bendecidos todos los que estén alrededor nuestro, porque Amén. aquí dice, y fue bendecida toda su casa. Esto es lindo. Ajá, toda su casa. Y aquí más adelante podemos ver que dice que fueron sus animales, aún hasta sus hijos. ¿Qué ves? Se cree que Obed-Edom también era, o sea, no se sabe si es el mismo Obed-Edom o es otro, pero que él tenía, no me recuerdo cuántos hijos, 8 hijos y 70 nietos. Qué bendición de nietos. Y después todos llegaron a servir al Señor. Sí, eso sí. ¿Pero por qué? Porque como lo que hablábamos, ¿verdad? De cuando se sirve con amor, nuestros hijos lo perciben. Exacto. Y entonces ellos se enamoran también de servir. Amén. Y entonces ellos ven la bendición que trae, la transformación que trae a la vida personal de aquel que sirve, que es mi papá o mi mamá. Y entonces yo también voy a querer eso como hijo para mí y para los míos. Amén. ¿Verdad? Y entonces va a poder alcanzar esa bendición, va a alcanzar aún para la restauración personal, pero también para la bendición de mis generaciones. Qué bendición Qué esa, lindo. ¿verdad? Qué bonito. Y vemos que también el Señor vela por nuestras necesidades. En Ruth 3:9 dice, ¿quién eres?, preguntaba Osa a Ruth, ¿verdad? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Cuando ponemos ahí puntitos quiere decir que el versículo sigue, ¿verdad? Amén. Pero en eso nos queremos enfocar. Ella ya sabía que era una sierva y que el Señor era vos, ¿verdad? O sea, ella se identifica como una servidora. Amén. Y miren lo que dice el versículo 11, dice, ahora hija mía no temas, haré por ti todo lo que me pidas. Pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Gloria a Dios. Ay, hermano. Esto es bellísimo. Miren, Amén. leer la palabra es tan bello porque uno se da cuenta de que es a mí a quien me está hablando. Amén, amén. Y entonces todos en el pueblo se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque ella era virtuosa no solo adentro, sino también Amén. afuera. Porque aún vemos, si hablamos, ¿verdad?, de su casa, tenía una mujer amargada dentro de su casa. Pero esa amargura no la amargó a ella, No. sino más bien, y ella siendo una mujer de un pueblo que venía de maldición, pero ella pudo alcanzar la bendición Fue a libre. través de su servicio, fue libre y transformó el corazón de la amargada en dulzura nuevamente. Qué bendición. Y después la bendice, ¿verdad? Queriendo a sus hijos como que fueran sus nietos, y ya nada que ver la suegra con ella, ¿verdad? Porque ya no era Sí, suegra, ¿verdad? sí. Pero como una madre la quería y la aconsejaba con sabiduría para que ella alcanzara una redención. Pero ¿por qué fue todo? Por su servicio, por cómo ella servía con amor a su suegra a pesar de que ella estaba en amargura, por cómo los demás veían, ¿verdad?, que ella hacía que era una mujer virtuosa con todas las maneras en que ella servía a su suegra, y eso le acarrió una gran bendición. Amén. Y después de ser de un pueblo de maldición, viene a ser parte de la genealogía del Señor Jesucristo, Sí. ¿verdad?
porque hijo de vos es el papá, o sea, ellos son los abuelitos de David, ¿verdad? Sí, en la misma genealogía En la misma genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué bendición está en servir con un corazón lleno de amor? ¿Verdad? Qué lindo, porque imagínense, venía en esa genealogía. Amén. Qué bello. Y como dice la palabra, ¿verdad? No te hagas tú a ellos, sino que ellos se hagan a ti. O sea, no te amargues tú con los amargados que están alrededor tuyo, sino que lo tuyo de Dios se le pegue a ellos, Amén. se contagie en ellos, se derrame, se desborde, como dice la palabra, ¿verdad? Que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, y esa agua viva venga a purificar las aguas amargas de los que están alrededor Amén, nuestro, gloria a Dios. y los vaya sanando, Amén, ¿verdad? amén. Y los vaya restaurando Amén. a ellos también. Gloria a Dios. Pero todo es con un corazón de sierva. Sí, Es a lo que el Señor nos llama. porque así se identifica a ella, como Amén, sierva. como una sierva, Sí. ¿verdad? También recibimos honra del Padre, dice Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame. ¿Y cómo vamos a servir al Señor? Pues obedeciendo lo que su palabra Amén. manda, ¿verdad? Amén. Y donde yo estuviere, qué bendición, ¿verdad? Amén. Ahí también estará mi servidor. Qué bonito. Y si alguno me sirve, no solo va a estar conmigo, sino que mi Padre lo va a honrar. Prácticamente llegó el servicio hasta el Padre. Hasta el Padre. Nos va a llevar, como que va a formar un camino, ¿verdad? Amén. Nuestro servicio con amor. Pero volvemos a lo mismo del principio. Decir, ¿verdad? Sí, hermana, pero es que usted está hablando del servicio y yo ahorita no puedo ir a hacer limpieza a la iglesia. Es que ahorita no puedo ir a hacer tal cosa. No puedo ir a discipular. Bien puede, porque ya va a haber discipulados virtuales, ya Amén, va a poder. amén. Pero yo no puedo hacer tal cosa. Yo no puedo hacer tal cosa. Pero sí puede servir en su casa a los Amén. suyos. Amén. Y dice la palabra aquí, ya como conclusión. Como siempre hemos dicho, la palabra no viene a acusar. No. Muchas veces sí a confrontar. Porque tal vez estamos en alguna situación difícil y no nos... en un mal sentir o en una mala condición nuestra alma y no nos hemos dado cuenta. Pero si hoy tú, amada hermana, amado hermano, te has dado cuenta que has estado sirviendo mal al Señor a través de tu servicio a tu familia o a los tuyos o a los que están cerca de ti y no lo has podido hacer bien, hoy es tiempo que vengas a reconciliarte con el Señor y a pedirle al Señor que venga sanando tu alma para que puedas servir con amor y pueda venir la bendición del Señor que está en Mateo 25:21, que dice: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Amén. Si tal vez el gozo se había acabado, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Quieres entrar al gozo del Señor? Sírvele al Señor Amén. fielmente. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos poniendo, Señor, a cada uno de los hogares que hoy han abierto su puerta, Padre, para poder entrar ahí. Te suplicamos, mi Dios, que aquellos corazones que han entendido que su servicio no ha estado bien dirigido, que no ha estado hecho con amor, que hoy vengas sanando sus almas, sanando sus corazones, Padre, para que te puedan servir fielmente, Señor, para que puedan demostrar el amor que tú tienes o que has puesto en sus corazones hacia los suyos, Señor amado. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, cada uno de los hogares representados, Padre, que cada uno de los hogares podamos, cuando esta situación termine, salir en victoria, salir más que vencedores en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor amado, a poderte ser fieles, Señor, hasta el fin, para poder alcanzar la corona de la vida que tú has prometido, Señor amado. En el nombre de tu Hijo bendito te lo suplicamos, mi Dios de gloria.
Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amada hermana, esperamos que la palabra haya podido ser de bendición y edificación para su vida. Si usted siente la necesidad de ser ministrada, pues llame a la oficina, ¿verdad? Pida su cita y ahí podrá ser atendida. Que el Señor les bendiga grandemente y que la paz del Señor inunde sus corazones.